alegra mucho ver que el auditorio esté tan lleno. Cuando yo vivía en Cali no había esta serie de eventos, no había una feria del libro tan robusta o un festival de literatura. Y me acuerdo que una de las cosas que me impresionó la primera vez que yo fui a la Feria del Libro de Bogotá, y esto ya lo he dicho varias veces, es que me di cuenta de que no todos los escritores eran viejos y no todos los escritores eran hombres. Hoy acabamos de ver una grandísima escritora uruguaya y ahorita estamos con una grandísima escritora colombiana. Y por eso digo que me alegra ver el auditorio tan lleno, justamente para que nos enteremos de esas otras voces que además siento que sí que toman riesgos a la hora de escribir. Carolina Sanín, para los que no la conozcan, es autora de las novelas Todo en otra parte, Los niños, del libro de relatos Ponqué y otros cuentos, de los libros de humor Yo soy Yu y Alto rendimiento, de los libros para niños Dalia y la gata sola, del ensayo biográfico Alfonso X, el rey sabio, de la antología crítica Pasajes de Fernando González. Obtuvo un PhD en literatura hispánica de la Universidad de Yale, ha sido profesora en SUNY Purchase y de la Universidad de los Andes y ha sido columnista del Espectador, Semana.com, Semana Sostenible, Credencial, Vice y Arcadia. Quiero darte la bienvenida, Carolina. Me alegra mucho que nos hayas podido acompañar. Gracias y gracias por venir todos. Estoy muy contenta de estar en Cali siempre, así que bueno. Hace más o menos 2 semanas te estaba leyendo, te estaba releyendo y comencé a leer este ensayo, que es uno de los 8 que componen este libro de ensayos poéticos, que se llama El pesebre. Comencé a leer esto. Los muertos acompañan a los muertos en el paso de este año al siguiente. El despojo de quien fue mi amiga está en una capilla, dentro de un ataúd que ya existía cuando ella estaba viva. Yo leí esto y llegó un grupo de personas al café en el que yo estaba leyendo, en Chapinero, y se sentó y más o menos puso unas luces tan reflectivas como estas y puso una cámara de un celular en un trípode. Luego llegó otra cuarta persona, se sentaron en la mesa y empezaron a hablar de cómo habían sobrevivido al cáncer. Hago mención a esto porque uno de los temas de este ensayo justamente es la muerte de una amiga tuya muy querida. Y a mí me llamó la atención la coincidencia, porque yo estaba leyendo un testimonio muy sentido de alguien, ¿no? Una reflexión sobre la muerte, una reflexión sobre la persona que te falta, una reflexión sobre esa persona que ya no está. Y luego tenía otras personas hablando, por ejemplo, de cómo alguien había recibido de su padre un riñón a los 22 años y había sobrevivido. Y yo me sentí como una suerte de puesta en abismo del libro. Y eso justamente me hizo entender uno de los mecanismos con los que está escrito Somos luces abismales, y es la coincidencia. Es un libro que se preocupa por atar coincidencias y por otorgarle sentido a cosas que a veces pasan desapercibidas y que de alguna manera es en la coincidencia donde ha encontrado un material narrativo. Quería preguntarte justamente si este es un libro que se preocupe por encontrar esas coincidencias del mundo en la cotidianidad y que encontrando esas coincidencias ofrece un reconocimiento de ese mundo. Em, yo no las llamaría coincidencias, tal vez, sino asociaciones, y son buscadas deliberadamente. El mecanismo de ese libro, como tal vez de todos los libros o de todo el arte, es la metáfora, ¿no? Entonces, el llamar una cosa con el nombre de otra y decir que una cosa es otra y ver cómo una cosa es otra y cómo a través de ser otra termina siendo todas las demás. Y entonces cada ensayo parte de un tema o de una preocupación o de una inquietud o de una observación que suscita una inquietud y esa inquietud lleva a otra siempre y esa lleva a otra más y lleva a otra. Y a mí me suelen gustar los textos que
empiezan tratándose de una cosa y terminan hablando de otra, que en el camino buscan esa segunda cosa. Es un mecanismo que me interesa desde hace mucho tiempo. Me interesa desde que vi una película de Wong Kar-wai que se llama Chungking Express, en la que Wong Kar-wai empieza a hablar de una historia, a filmar una historia, y luego hay una historia secundaria y se va con la historia secundaria y nunca vuelve a la primera. Pero es también el mecanismo de los ensayos de Montaigne. Muchas veces Montaigne empieza a preguntarse sobre un tema, sobre la mentira, y luego se da cuenta de que para hablar de la mentira o de que su interés en la mentira pasa realmente por tratar sobre la amistad, digamos. No recuerdo bien qué ejemplo estoy dando, pero... Y entonces habla sobre la amistad y el ensayo termina siendo sobre la amistad. Pero ahora que hablo de esto, me doy cuenta de que también es el mecanismo de Eric Romer en sus cuentos morales, pero con el amor. Está alguien persiguiendo un amor o en un amor y en el camino conoce a un segundo amor y estás con el segundo amor que es el que encontró a través del primero. Y siempre tenía yo eso en el fondo de la cabeza y entonces supongo que es el mecanismo de ese libro también, porque ese ensayo que mencionas, que empieza con la pregunta sobre la amiga muerta, sobre la amiga que estuvo pues mutilada y luego muerta y que muere durante un viaje mío de la narradora. Bueno, a mí no me gusta decir la narradora, es un viaje mío. Termina siendo un texto, una reflexión acerca de los nacimientos y del pesebre, porque justamente se había muerto después de Navidad y me di cuenta de que la misma pregunta por la muerte de ella y la misma pregunta por la parte que faltaba, no era una pregunta por la muerte en realidad, sino por los días después de la muerte, por los días en donde está alguien, por el lugar o la forma en la que está alguien a los pocos días de su muerte o enseguida después de su muerte o en su funeral realmente. Me di cuenta de que esa pregunta era realmente una pregunta por los nacimientos y por la representación del nacimiento en el pesebre y por esa convención de violar la convención que es trastocar las proporciones en el pesebre. ¿Te acuerdas que en los pesebres, no sé, el niño es 8 veces más grande que la oveja, hay un montón de casitas y nadie cabe en las casas? Y entonces esa manera de desatender la perspectiva por el nacimiento de alguien que además es el nacimiento de un nuevo tiempo, tenía que ver con mi reflexión sobre mirar un paisaje, porque es un ensayo que también trata sobre ese viaje a Ecuador que yo estaba haciendo por volcanes y sitios mientras mi amiga agonizaba y moría. Entonces era una pregunta sobre mirar el paisaje y cómo se mira el paisaje y sobre la permanencia del muerto recién muerto y el nacimiento. Y entonces cuando uno hace como esas agrupaciones de preguntas o de objetos en los que fija su atención, puede ver cómo unos hablan de otros. Y eso eventualmente se puede hacer con cualquier grupo de objetos, con cualquier colección, con una colección azarosa. Entonces, en ese sentido, tiene que ver la coincidencia y tiene que ver la casualidad también. Pero creo que el punto es construir la asociación entre las cosas y entonces vincularse uno como agrupador de esas, como pastor de esas cosas. Se me acaba de ocurrir pastor por el pesebre, ahora ya empezamos otra vez a hacer las asociaciones de esas cosas que va encontrando y llevando. A propósito de eso que acabas de decir, sobre la conexión, quisiera pedirte que leyeras este pequeño apartado. Esto es del primer ensayo, Sí, que es como un arte poética que funciona como una introducción para el libro. Y dice: la imaginación es el amor, el vínculo entre lo visible y lo realmente existente. Imaginar es estar atento a lo que hay, buscar el lazo entre las cosas, reconocer y desbrozar los caminos que llevan de una a otra y abrir caminos diferentes que lleven de otra a otra.
es moverse a través de las cosas y con ellas, vinculándolas, vincularse. En la imaginación viven los caminos. Si he pensado ha sido porque amaba, porque quise recorrer el camino entre aquí y allá. Si he tenido un pensamiento es porque he sido amada, porque se quiso que yo recorriera el camino. Amar es estar en otra parte. El que ama dice, estoy donde no es aquí. Pero el que dice no aquí, dice en el momento de decir aquí que no está allá. Entonces amar es ir. Esto debe ser la intimidad, reconocer que se está en el lugar donde se sabe que no se está. La intimidad es la insistencia. Nos salió como si lo hubiéramos libreteado. No, yo lo libreteé, ¿tú crees? Tú lo libreteaste, sí, qué hábil, wow. Justamente a propósito de eso que acabas de leer, hace semanas yo estaba leyendo a Víctor Shklovsky para una clase y hay un ensayo de él que me gusta mucho que se llama El arte como artificio, que creo que además ese título podría podría también conversar con tu libro. Pero hay una frase, una definición de arte que él da que quisiera leer, que es muy corta y que me gusta mucho, que es: el arte es el pensamiento por imágenes. A mí esta definición de arte se me acercó mucho a cómo opera tu libro y quería preguntarte justamente si Somos Luces Abismales es un libro que privilegia el pensamiento por imágenes en vez de o únicamente el pensamiento por conceptos o ideas. Pues yo creo que los dos, y no sé si sean separables bueno, en este libro que trata, y sí, trata de construir imágenes poéticas. Pero ahora que lo dices, me acuerdo que estaba dictando ayer un taller en Cúcuta y estaba insistiéndoles a los participantes en que tenían que construir una imagen, siempre hay que darle una imagen al lector, a la imaginación come imágenes y lo único que ve la imaginación son imágenes, no necesariamente visuales. Pero si tú no siembras una imagen, que el lector no necesariamente va a ver de la misma manera como ves tú, pero que sea lo suficientemente sugerente para que él la vea de alguna manera, entonces no va a seguir más adelante. Y entonces hablábamos de eso de la imagen y es algo en lo que he pensado mucho últimamente porque creo que en eso está también esa especie de fetichismo del no pude parar de leer, quise seguir leyendo, leí el libro hasta el final o no lo leí hasta el final y que no tiene nada que ver con el suspenso. Los que conozcan mis críticas de cine o de libros saben que yo siempre hago un spoiler y que es intencional, casi que empiezo por ahí, me gusta hacerlo y me choca que me digan que es spoiler alert o algo, porque creo que nadie ve una película ni lee un libro para saber qué pasa, ni lo sigue viendo para saber qué pasa, sino que lo sigue viendo y el deseo de seguir leyendo o de seguir viendo se alimenta más y crece ese deseo porque está entendiendo. ¿Sí? Es porque estoy entendiendo que quiero entender más, no para saber qué pasa. La trama siempre es secundaria, creo yo, en todo. La trama es un pretexto y es una ilustración, pero nada trata acerca de su trama. Ya estoy hablando de mil cosas distintas, pero voy a tratar de volver. Pero entonces hablaba de ese entender, con lo que tiene que ver es con que vi una imagen, entendí una imagen o me figuré una imagen, me imaginé una imagen a raíz de ese libro. Y entonces creo que es importante sembrar esas imágenes desde el comienzo de cualquier texto en la imaginación, que en realidad no es la imaginación, es la memoria, pero ese es otro tema, del lector. Y por otro lado, lo que hablas de lo conceptual, también he pensado últimamente mucho en eso porque extraño mucho la presencia de ideas en muchas formas de arte actual en Colombia. Veía una película hace poco que tenía cosas y tenía habilidad y virtuosismo incluso y maestría pero no tenía una idea y la ausencia bueno, y libros pues hay infinitos, novelas sobre todo. Yo creo que las historias no son tan importantes, contar una historia, pues te cuento un chisme mío, tengo infinitos, o de otra gente, ¿no? Siempre preferiré que me cuenten un chisme de alguien conocido a leer una novela por una historia, solamente por una trama. Y creo que
muchos escritores misteriosamente no se dan cuenta de que, de que las obras que ellos mismos admiran y que ellos mismos los formaron proceden todas de una idea. Eso no quiere decir que tuvieran una idea formada antes de que las escribieran, sino que están escritas en pos de entender algo y de complejizar algo y de problematizar pues, un tema y una serie de preguntas. Y entonces la narrativa me ha cansado mucho últimamente porque creo que un montón de gente cree que es contar una historia y las minucias de una historia. Y no, yo creo que las historias no importan tanto, ni siquiera las épicas. Las épicas lo que dicen es otras cosas. La Odisea es la historia de un hombre que naufraga y que tiene que volver a su casa, pero es una historia sobre otra cosa, realmente, sobre muchas otras cosas. Entonces creo que es importante tener unas ideas o descubrirlas o estar interesado en tenerlas. Justamente creo que la forma en la que narra este libro sí es yendo a veces de una imagen a otra, como que va construyendo una suerte de campo semántico en el que simplemente va entendiendo un objeto de estudio desde un simbolismo que lo va abarcando desde distintas miradas. Justamente me interesa algo que acabas de decir sobre el tema formal, porque a algunos colegas les he escuchado decir que tu libro es como una suerte de poema y más allá de estar de acuerdo con ellos o de desmentirlos o de llegar a una definición exacta de lo que es genéricamente Somos luces abismales, a mí lo que me parece interesante es que después de leer este libro uno se da cuenta de que hay una escritora que se ha preocupado por los géneros, no tanto por cumplir la convención, sino porque se ha preocupado por coger elementos de cada uno para hacerse de un lugar. O sea, también hay un motivo, un leitmotiv en todo el libro que es esta búsqueda del lugar justamente para mirar, que eso quiero que ahorita lo hablemos, pero también hay una búsqueda de una forma para poder decir, o sea, pareciera que arrancas con una idea y de pronto lo que estás narrando es la forma en la que se podría narrar esa idea, que es una conceptualización al respecto, pero también es una puesta en escena de cómo narrar esa idea. Entonces, más que llegar a una definición de lo que es Somos luces abismales, sí me gustaría que nos hablaras justamente de esa preocupación que para mí es notoria, no solamente en este libro, sino en general en tus libros, de hacerse un lugar formal para decir, como hacerse un lugar para encontrar un lugar o una forma en la que quepan las palabras de uno. Sí, no queremos decir lugar de enunciación para no ser Foucaultianos, pero sí, me imagino que eso es. Bien, entonces la violencia, pues que estoy diciendo mucho violencia, ¿será porque? Bueno, Ahorita justamente te iba a preguntar sobre eso, pero sobre más adelante. digamos, la violencia que se hace o que se puede percibir que se hace a los géneros en el libro no es programática, o sea, no es que yo dijera, uy, bueno, voy a escribir un libro y voy a coger cosas de los géneros y a mezclar los géneros y entonces aquí tengo un rapto lírico y aquí me pongo más ensayística o luego más autobiográfica, sino que realmente no era un libro de ningún género. O sea, las cosas que yo empecé a escribir no estaban dentro de las convenciones de un género y definitivamente no dentro de la narrativa. Yo escribí cuentos en el pasado, no sé si lo vuelvo a hacer, pero me aburre mucho y cada vez me aburre más escribir cuentos, no leerlos. Y he estudiado, mi trabajo académico ha sido sobre todo con los cuentos, de hecho. Pero no escribo cuentos y creo que no soy buena para inventarme tramas tampoco. Y esto lo he dicho 1000 veces, pero bueno, pues lo vuelvo a decir porque no tiene por qué uno ser inagotable en sus temas. Entonces yo creo que los géneros no son los géneros que se decidió que eran. Creo que de una manera más orgánica hay dos géneros, que son la narración y la contemplación, o la meditación, si se quiere, que el otro día un amigo la llamó así, me parece acertado. Y la narración tiene que ver con
la intención de decir cómo las cosas se comportan en el tiempo, cómo pasa el tiempo, de mirar el tiempo. Y entonces la narrativa cuenta sobre el cambio, pero siempre que cuenta sobre el cambio también está haciendo una crítica del tiempo, pero de cómo pasa. Y la contemplación trata acerca de cómo no pasa el tiempo. Creo que esta es la última vez que voy a decir esta teoría porque ya estoy viendo que tampoco, ya me la voy a dejar de creer muy pronto. Pero bueno. Y entonces hay otra que es sobre la manera como no pasa el tiempo. Y ese sería la contemplación. Y a la contemplación pertenecerían el ensayo y la poesía lírica. Entonces yo creo que el ensayo y la poesía lírica están unidos y forman un solo género. Y ese género puede ser en verso o puede ser en prosa, ensayística, o puede ser en verso lírico. Mientras que al otro campo de lo narrativo pertenecerían pues las novelas, los cuentos y la poesía épica. Y creo que también el drama, creo que también el teatro pertenecería a la narrativa y no a esto otro. Eso lo formulé o me lo formulé, no sé, en los talleres que dicto después de escribir el libro. Como decía, no era un programa escribir el libro de esa manera, pero sí recuerdo el día o la semana o la época en que en 2012 o 13 descubrí esa manera de contar, descubrí que podía estar hablando de algo y empezar a hablar de otra cosa y descubrí que tenía mucho que ver con los diarios, o sentí o vi que tenía mucho que ver con los diarios, con la escritura de diarios. No es que haya leído muchos, he leído algunos, tampoco es que yo haya escrito muchos, escribo muchos cuadernos de notas, pero no diarios. Pero esa escritura del día y esa atención al día que mezcla tal vez lo narrativo y lo contemplativo con atención a cuál es el arco del día. Es narrativo, o sea, pasa el tiempo, pero igual no pasa porque un día es otro día y es todos los días, y eso no lo descubrí yo, lo descubrió Joyce, por supuesto, pero bueno, pero también lo descubrí yo, lo descubre cualquiera. Esa manera de concebir como la escritura del día, creo que se acercaba, en ese momento en que empecé a escribir así, o este tipo de cosas, fue lo que pensé o lo que sentí, que estaba escribiendo algo así como un diario que puede durar un mes. Entonces cada uno de esos textos es como un diario de unos días, de unos cuantos días y de lo que les cabe a esos días y de cómo las cosas caben en el tiempo de esos días. Justamente me dio una sensación, justamente esa fue la sensación que sentí con el libro, porque uno siente que vas por ahí y te encontrás algo y te quedas mirándolo. Y eso a mí me parece muy interesante porque yo no he hecho muchos talleres de escritura, pero sí me he dado cuenta por lo que he leído, sobre todo en narrativa colombiana, que a veces la cosa es como muy seria, como que pareciera que uno solamente puede escribir de cosas como que tengan que ser muy relevantes, quizás, como que Sí. tienen que ser grandes temas y volver a sus grandes temas. A veces incluso hay escritores que rebuscan en la historia para encontrarse una grandísima historia sobre Simón Bolívar, por ejemplo, el amante que tuvo Simón, no sé, esas... Cuando Conrad tocó Colombia o o hacen tocó una novela Panamá. RCN o la escribe un escritor. Y justamente me gusta este libro que reivindica algo que para mí es quizás lo más importante del arte, o en particular de la literatura, que es la mirada, desde dónde se mira algo, desde dónde se lo encuentra. Yo siempre insisto sobre esto, porque es ahí donde yo he encontrado, y sobre todo en la cotidianidad, temas. Pero te lo quería preguntar, y para eso, antes de introducir la pregunta, quería que leyéramos este pequeño apartado hasta acá, de aquí, acá, De aquí a acá. de las palomas. Eso es de un ensayo que se llama Los dos nidos, o nidos, ¿sí? Ajá, nidos y tumbas se llama. Y sí, vamos a irlo leyendo así como el libro. Listo. Todas las palomas que he visto en la vida son una, que se consume y luego renace de sus cenizas. Así como en el mundo siempre hay solamente un ave fénix, quizá en mi vida haya habido siempre un solo ejemplar de cada cosa que en la mirada se consume y en el pensamiento hace su siguiente nido. Pienso en el próximo pájaro muerto que me encuentre en el camino
Y será la paloma que al final del diluvio ya no regresó al arca de Noé, pues se encontró que era posible vivir en la tierra, pues supo que no regresar era dar noticia de que irse para siempre era haber encontrado dónde estar. Pienso que incluso esa paloma que conoció el vuelo sin fin y la superfluidad de toda prueba tuvo que morir. Y viene una cita del Génesis, pues, del episodio del diluvio. Al cabo de 40 días abrió Noé la ventana que había hecho en el arca y soltó al cuervo, que estuvo saliendo y volviendo hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. Después soltó a la paloma para ver si habían menguado ya las aguas de la superficie terrestre. La paloma, no hallando dónde posar el pie, tornó donde él, al arca, porque aún había agua sobre la superficie de la tierra. Así que él alargó la mano, la tomó y la metió consigo en el arca. Esperó otros 7 días y volvió a soltar la paloma fuera del arca. La paloma regresó al atardecer trayendo en el pico un ramo verde de olivo, por donde conoció Noé que habían menguado las aguas de encima de la tierra. Aún esperó otros 7 días y volvió a soltar la paloma, que ya no regresó donde él. Y luego me pregunto qué habrá sido de la pareja de la paloma ida de Noé, pues se dice que en el arca había 2 animales de cada especie. ¿Cómo buscó a la paloma que se fue a volar antes que ella, al único animal como ella que existía? ¿Y cómo la encontró para que hubiera un nido? Tal vez la paloma que no volvió en el relato del diluvio de la Biblia hizo un nido con el cuervo, que es el que no vuelve en el relato del diluvio del poema del Gilgamesh. Y luego sigue una cita del Gilgamesh. Justamente, o sea, parece este ensayo parte del encuentro con una paloma, ¿no? En tu conjunto, Una paloma muerta, sí, una en mi paloma edificio. muerta. Y uno podría decir como, bueno, ¿por qué escribir sobre las palomas, no? Y yo sé que has sido profesora de escritura creativa, en maestrías De palomas. incluso. Y quería preguntarte si uno puede enseñar a escribir o si uno puede más bien tratar de enseñarle a la gente o darle herramientas para que mire, para que se fije en una paloma y no solamente vea una paloma, sino un potencial poético. Que es una paloma, o sea, para que vean la paloma. Yo creo que es exactamente lo que dices. En mis talleres de escritura lo que más hacemos es hablar y fijarnos en cosas y preguntar por las palabras que se usan, no por la definición de la RAE, sino por qué se dice cuando se dice cada término que se usa. Y a veces pasamos muchos minutos, mucho rato, un rato largo, examinando una palabra que alguien dijo o escribió en una pieza. Y entonces es como un proceso de hacerse cargo de lo que se dice. Y hacerse cargo de lo que se dice no porque se conozca la etimología de las palabras o su historia de uso, sino porque se investiga en qué es lo que se está nombrando. Y entonces yo creo que sí, escribir es un proceso de atención intensificada, de intensificar la atención, pero también es un proceso de distracción. En algún momento también hay una distracción de la atención y entonces en esa articulación me imagino que surgen las asociaciones de las que hablábamos. Iba a decir otra cosa. Bueno, también escribir es un proceso o durante toda la vida que uno vive escribiendo. De lo que trata es de darse cuenta de que el lector no vive en uno. Es una cosa muy difícil saber que el lector no va a ver lo mismo que tú estás viendo, de lo que hablábamos al principio, no va a ver lo mismo que tú estás viendo en el texto y sin embargo tiene que ver algo. Y esa tensión entre saber que no lo conoces y que él no va a ver lo que tú ves, pero que tienes que decirle lo suficiente para que algo vea en su imaginación. Y saber que se lo tienes que decir porque no tiene que aguantarse nada que no entienda. Puede aguantarse cosas que no comprende totalmente, puede aceptar sugerencias, pero no tiene por qué aguantarse nada que no se entienda. Y eso tiene que ver con esa intensificación de la atención también, porque creo que la atención a los objetos de los que quieres escribir va acompañada por una atención creciente al lector que te imaginas. Entonces es como esta historia de amor que al contrario de las historias de amor aumenta y aumenta con el lector al que nunca vas a conocer. Es una historia de deseo por las cosas y por el lector. Pero quería hablar de lo otro también, ¿no?
¿no? De lo de las historias de los... ¿no? Realmente, realmente me gusta que pase esto, que no haya como necesariamente un discurso tan articulado, Ay, no porque estoy siendo sí, articulada. sí eres articulado. Bien. No, es broma. Vos sabes que estoy nervioso, ¿no? Pero yo también. Ok. Justamente me parece que este libro, además de ser un diario, también es un libro de anotaciones de lectura, que eso me pareció algo muy interesante, porque es como si la persona que va por ese mundo fijándose se ha hecho de un aparato como de lecturas que le ayudan justamente a entender, a profundizar, a no solamente ver una paloma, sino decir, hey, quizás, ¿cuál es la historia de la paloma? ¿Qué es esa paloma? ¿No? Que eso a mí me parece que es un ejercicio que es casi que de emancipación, ¿no? Porque es justamente tener ese cuidado de no caer justamente sobre lo ya dicho sobre el mundo y creerse eso del mundo. Incluso, como ahorita decías, creer descreer de las conclusiones a las que uno ha llegado, ¿no? Incluso desnaturalizarse. El jueves, y a esto me refería con el tema de la violencia, digamos, yo me levanté y una de las cosas que hago para poderme levantar, que me levanto muy temprano, es coger el celular y empezar a ver pendejadas. Una de ellas es Twitter. Yo nunca escribo nada en Twitter, pero leo lo que los otros escriben en Twitter y me río, me divierto. Y esta vez lo que vi fue un video de unos cabecillas de las FARC que habían vuelto pues, a tomar las armas, de Santrich completamente recuperado, ¿no? O sea, como si nunca hubiese estado en una silla de ruedas y listo para la guerra. Y yo me levanto temprano justamente para escribir y luego voy y hago un trabajo literario, si se quiere, que es yo hago parte del, grupo, del equipo editorial de una revista literaria que además escribe sobre bobadas todo el tiempo. No porque sean bobas, sino porque justamente a veces no tratan de cosas fundamentales, ¿no? Yo en esa revista, por ejemplo, he escrito sobre el bar, ¿no? Sobre el chontaduro he escrito. Y ¿Sobre el que dijiste primero? bar, el del videoarbitraje. Ah, sí, que Sí. yo me demoré un montón en entender qué era y no me atreví a preguntar. Y fue Te puedo causa pasar de gran ese ansiedad, ensayo por favor, sí. y, y justamente me sentí vacío porque sentí que el mundo estaba pasando por un lado y que yo estaba pasando por otro. Y luego en la noche un amigo, por ejemplo, estaba invitado había una obra sobre el duelo en Fragmentos, que es este espacio que inauguró Doris Salcedo, que además se llamaba Duelo, ¿no? Como duelo en un momento en el que parece que ha renacido todo, otra vez la guerra, y que no hubo momento para el duelo, casi que ni hubo momento de reflexión al respecto de lo que había pasado. Y yo me pregunté, ¿cómo puede dar la literatura una discusión al respecto? ¿No? ¿Cómo podría dar formalmente la literatura una discusión al respecto? No quiero decir con esto que la literatura tenga que volverse panfletaria o que tenga que volverse sublime o que tenga que volverse seria incluso formalmente y hacer un listado larguísimo de muertos y meter el dedo en la llaga, sino justamente cómo puede dar esa discusión política desde lo formal. Yo creo que en tu libro hay una respuesta a ello, pero igual te dejo la pregunta abierta a vos, que tiene que ver justamente con esto de fijarse por un lado, pero también tiene que ver con la divagación, ¿no? Porque pareciera que uno no puede divagar, ¿no? Por ejemplo, en la literatura, como te digo, yo he ido muy pocos talleres de escritura, pero sobre todo recibo textos de autores nuevos que son muy concisos, ¿no? Porque justamente creen que hay que ser concisos, porque en el mundo hay que ser concisos. Y yo creo que la divagación, en el fijarse, en el hacer las preguntas más obvias incluso, en el tomarse un tiempo por trasegar un camino y encontrar esos lugares de lo no dicho, es donde uno puede encontrar una respuesta para un momento como ahora en el que pareciera que no hay diálogo. ¿Opinas algo parecido? Sí, sí, opino algo parecido, estoy de acuerdo. Y voy a tratar de referirme a todas las cosas que has propuesto. Y bueno, entonces está, por una parte, lo que preguntabas de la incorporación de las citas en el libro. Los ensayos que escribí y que componen ese libro son también diálogos con otros textos, como tú dijiste, y en eso también sigo la tradición ensayística. En los ensayos de Montaigne se combinaba autobiografía y reflexión y cita de los clásicos. Yo
creo que no cito muchos clásicos, bueno, sí, cito la Biblia. Pues cito a muchos autores y casi todos, no la Biblia, los traduje yo. Entonces, o traduje pues esas citas que pongo en de distintas lenguas. Y, y con eso también quería sugerir que uno puede querer formar parte de una tradición de otra manera, reescribiendo, metiendo esos textos realmente en los textos de uno, sabiendo que en esos textos ya estaba lo que uno quiere decir y que uno lo descubrió en esos textos. Esa es una manera muy distinta de hacerlo que la de dar referencias, que es también común. Sino, bueno, esta otra cosa de incorporar al autor y de sentirlo como tu autor. Ese autor ya te escribió y sentir también que tú ya escribiste esos textos, que tú realmente escribiste el Génesis, porque si no, no hay ninguna emoción en leer nada. Si tú no sabes que tú escribiste todos los libros, no por ponerme excesivamente borgiana, pero creo que es verdad. Y entonces, de esa manera incorporaba las citas en ese libro. Yo creo que hay una manera de leer y de incorporar una tradición y de incorporarse a una tradición que no es muy frecuente y que no es muy frecuente en América Latina, desde luego no, o digo en el mundo hispano, y desde luego no en Colombia, que es esa de sentirse realmente parte de la autoría de una tradición. Creo que acá abunda el querer hacer listas e inscribirse en las tradiciones como a través de la influencia. En mí influyó no sé quién, ¿sí? Y entonces como estas genealogías de hombres, como las del Génesis, ya que estamos hablando de la Biblia. Y creo que hay una manera muy masculina, porque lo es, porque he oído hablar así a los hombres y realmente no a las mujeres nunca en ninguna de estas ferias, ni congresos, ni en fin, de relacionarse con la literatura a través de la cita y de la cita de la anécdota y de la referencia y no a través de la textura del texto y de la incorporación de uno mismo en la autoridad del texto. Y creo que las mujeres a las que he oído y con las que he charlado incorporan la tradición literaria y se meten a la historia literaria, a la tradición literaria por ese otro lado, ¿sí? Realmente estoy haciendo una simplificación y desde luego no estoy hablando de los hombres, estoy hablando, porque hay muchos hombres que no hacen eso que dije, estoy hablando de esa actitud masculina de buscar al padre y al abuelo y de hacer la genealogía patriarcal y en vez de meterse en el útero de la tradición literaria. Bien, bueno, eso tiene que ver también con lo otro que mencionabas, con la búsqueda de historias relevantes, que las llamaste muy bien, historias importantes, relevantes. El rebusque de los autores en la historia nacional o en la historia del mundo para buscar, no sé qué es lo que ellos creen, sucesos de trascendencia, sucesos como curiosos y definitivos y decisivos, como si eso fuera así, como si el tiempo una pasara pretensión así. de reescribir la historia en muchos casos, Sí, ¿no? sí. Y entonces buscan estas historias enjundiosas y escriben con ellas novelas enjundiosas y todo para mí es más o menos basuriento realmente. O sea, es una reescritura de la historia, que es reescritura de libros de historia, porque ¿cuál es la historia? Y entonces esa ficción tan adicta a la historia y al periódico, porque eso es lo otro, y a la actualidad nacional, pues me parece que da muy pocos buenos frutos. Realmente puedo comprobarlo. Bueno, ahora, luego hablabas de la coyuntura esta de que, pues de la paz que no ha resultado, que no ha resultado, por decirlo así, o que no ha avanzado, que no hemos sentido y que ahora se está resquebrajando. Y me preguntabas en qué podría la literatura... En una Sí, discusión a nivel formal. exacto. Y yo creo que lo que la literatura o los intelectuales o los artistas tienen que hacer es mirar el material, es volverse a hacer las preguntas. Y yo insisto mucho con esto, tanto que ya es un lugar común, pero pues un lugar común mío para mí,
es revisar los lugares comunes. ¿Sí? Es realmente peligroso, las frases hechas son peligrosas. Nuestro proceso de paz, y no digo el proceso de paz que se firmó en La Habana, aunque también en parte, pero el proceso de paz a nivel, ¿cómo se dice? Eso que no sea a nivel, en su aspecto de, bueno, la manera como el discurso del proceso de paz entró en nuestras conversaciones y en nuestra sentimentalidad fue a través de frases hechas y sigue siendo a través de frases hechas. La revisión de la memoria, la recuperación histórica, la memoria histórica, de las víctimas, la no sé qué, todas son frases hechas y no sentimos, no nos vinculamos emocionalmente con ninguno de esos rótulos. Y todo ha sido nada, realmente. No ha habido un proceso psicológico, ni un proceso social, ni político, que todo eso es psicológico, de los colombianos para hacernos a una idea de lo que estaba pasando y de lo que teníamos que hacer. El otro día, en una charla pública, estuve hablando con un magistrado de la, sí, era un magistrado, pues era un miembro de la Justicia Especial para la Paz, y entonces él hablaba de cómo, bueno, él se extrañaba de cómo habían entrevistado en estas entrevistas pues para lograr restitución y memoria y no sé qué, a un hombre que era músico en las FARC y entonces contaba que él les daba serenatas a los secuestrados porque le daba pesar que estuvieran presos en pues en los zulos, en las cárceles de en las prisiones de secuestrados. Y entonces este magistrado se extrañaba y decía, pero yo le decía, ¿cómo se le ocurre? O sea, usted era de las FARC, si usted era parte de los que lo tenían preso, ¿cómo que al mismo tiempo se compadecía? Y yo le decía que no entendía qué era lo que le extrañaba, porque todos somos complejos, o sea, todos estamos haciendo el bien y el mal siempre y la falta de conciencia con respecto a esa complejidad es la fuente de que nos hagamos violencia. Entonces yo le decía a este magistrado que no me parecía nada extraño que un músico de las FARC le fuera a darle serenatas a las secuestradas y que al mismo tiempo pertenecía a las FARC, del mismo modo que yo salgo de mi casa y hay una familia, hay 2 y 3 de venezolanos en mi calle y no los invito a vivir en mi casa. Eso es realmente el mal. O sea, yo no estoy haciendo el bien, no estoy haciéndome cargo de nada, no estoy compadeciéndome de nada y no lo voy a, y lo más interesante, por admitirlo, no lo voy a hacer. Yo no voy a llegar mañana a decir, uy, ya dije en Cali que hay unos bebés ahí, más bien me los llevo con sus madres a mi casa. No lo voy a hacer porque yo también soy egoísta, irresponsable, etc. Pero entonces en Colombia ha habido este discurso sentimental despreciable del bien y del cuidado por las víctimas, lo cual en sí mismo no está mal, pero del ponerse en el lugar del otro, de un montón de entelequias que nadie siente y nadie sabe qué significan, y muy poca revisión de la complejidad del ser humano. Si uno fuera a revisar la complejidad del ser humano, y le decía yo a esta persona de la JEP, lo único que puede ser es clemente. Y el único tribunal justo es un tribunal que perdone. Y iba también a otra parte de tu pregunta, a la última parte, y con esto ya termino. Si a uno le enseña algo leer literatura y leer historias, y de eso se trata la historia de las historias, que es las 1001 noches, es que no puede juzgar, nunca se puede saber quién es culpable de algo, nadie es culpable de algo. Y la literatura creo que enseña 2 o 3 cosas, y una de ellas es la imposibilidad de imputar ningún cargo nunca. Y entonces creo que la literatura puede enseñarle eso a un proceso de paz. El- otra de las críticas que decía que Pero esa no imputabilidad también incluye a esos que nos caen mal a todos. te decía que había leído o escuchado o visto, no sé,
Hoy en día la crítica literaria está en Facebook, ¿no? Capaz si lo pasé y me lo encontré rápidamente. Te había dicho que algunos colegas decían que tu libro era como una suerte de poema. Y también leí de algunas personas que decía que no tenía nada que ver con el mundo. Y yo no puedo estar más en desacuerdo. Justamente quiero devolverme al tema de la divagación, porque pareciera que la única forma de meterse en el mundo y justamente decirlo así de pronto también, como de ser político, sería ser conciso y entrar de lleno como a un tema, ir de frente, Es ir... que sí, me imagino que para alguna gente ser político es decir esto está bien, esto está mal, y eso es ser idiota. O sea, eso es no tener nada que decir. Yo no he leído que digan que el libro no tiene nada que ver con el mundo, pero supongo, y no es por defender mi libro, que será bueno o malo, pero sí por defender mi intención o mi capacidad de observación, desde luego que tiene que ver con el mundo, no solo tiene que ver con el mundo, es un libro totalmente entregado y enamorado del mundo, es una manera de estar absorto en el mundo. Y más que de divagar, o lo que traté de hacer era de prestar atención. Pero de pronto esas personas, que no sé quiénes sean, bueno, Ya te muestro los creen papeles. que el mundo es los periódicos, creen que el mundo es la actualidad y creen que esa es la realidad de alguna manera. A mí, bueno, no, ya iba a hablar de otra cosa, iba a hablar de ISIS. Bueno, otro día hablo de ISIS, porque es que ISIS pasó de moda muy rápido. ISIS es verdaderamente interesante, porque ISIS era la utopía y la noticia. O sea, era el degüelle de la gente en cámara, pero también era una cosa absolutamente literaria, si se quiere, era la construcción de una utopía para una gente, para unos excluidos de Europa, básicamente, ¿sí? Y entonces en ese ejemplo de ISIS se podía ver que nada de lo que oyéramos como noticia estaba diciéndonos nada acerca de qué estaba pasando con el surgimiento de ISIS y con cómo vivían esos jóvenes que se metían a ISIS. Entonces era un gran ejemplo para decir cómo la noticia y los medios y la crónica del presente no explica nada. Bueno, sí explica algo, pero explica una de las infinitas superficies del mundo. Pero si la gente quiere creer que eso es el mundo y si va a desperdiciar así su brevísima vida, pues no quiero que sea mi caso, ni el tuyo. Justamente, justamente yo pienso que este libro no necesariamente entiende el mundo como si hubiese que representarlo, como si hubiese que construir un escenario del mundo en el que pasan unos personajes, que eso pareciera que es otra de las cosas que se ha enseñado muy bien en la literatura colombiana, ¿no? Como yo represento Sí, el mundo, construyo un escenario, pasan unos personajes y ya pasan está, los personajes. justamente sin ponerse a preguntar en cómo construir el escenario, en cómo, no sé, cómo narrar eso que se está diciendo. Y yo pienso que Luces Abismales, y quiero saber si estás de acuerdo, no necesariamente ofrece una visión del mundo, no es como que dé un mundo, sino que es el mismo mundo que ya conocemos y justamente lo que da es un reconocimiento de ese mundo. Y por eso yo creo que es un libro tan valioso y en eso ya sé lo que podría uno decir que es político, porque es esa invitación a esto que ya hemos hablado, a fijarse, a hacer las preguntas más obvias, Sí, a reconocer el camino conocido, a caminar por donde ya hemos caminado como si nunca hubiéramos caminado por ahí, por ejemplo. Que sí, eso sería una herramienta muy útil para desmentir que uno puede nacer y simplemente estar acostumbrado a la violencia, por ejemplo, que es otro lugar sí. común. Sí, y en medio de todo lo que estamos haciendo es una crítica al realismo. O sea, se cree que el realismo es, como dices tú, el arte mimético de representación de, bueno, de una supuesta cotidianidad. O sea, el realismo es escribirse una novela sobre la coyuntura nacional y además ponerle marcas de cosas ¿y qué? Y nada realista. O sea, y unos personajes ahí que son, bueno, y hablar de adulterio, que es básicamente de lo que hablan las novelas cuando no hablan de Simón Bolívar. Digo, de los Simones Bolívares, no de Simón Bolívar, que tampoco hay tantas, pero quiero decir, de fuera de esos dos temas que son la realidad, entonces lo otro no es la realidad, como si los poemas líricos de todos los tiempos no fueran la realidad. Y justamente esa es la realidad y de hecho yo creo que yo, y la tengo filosóficamente, tengo una posición utilitarista más que todo y creo que es un libro
súper realista. Además que no hay nada de ficción en el libro, aunque parecería a veces. Es que mi vida es muy increíble. Bueno, ya me dice que tenemos que ir cerrando. Bueno, antes de pasar a las preguntas, de nuevo agradecerte por estar A acá con ti, nosotros. gracias, estuvo súper, me encantó. Y bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Y te dejé el libro rayado, Yo aquí tengo perdón. una anotación re chistosa, ahorita te la, ahora te la muestro. Ahora, Eh, son 5 preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Buenas noches, Carolina. hola. Recojo tu comentario al inicio respecto a tu distanciamiento de los cuentos y por ende de las tramas. Eso me alivió, porque me ocurre algo similar. ¿Dirías tú, esta es la pregunta, que hay un agotamiento en el campo en el que estamos viviendo de las tramas como género literario? Porque se encuentra uno todo tipo de lecturas que lo dices bien tú, no dicen nada. O sea, yo diría que son repeticiones o giros alrededor de un punto, que no se sale de ahí. Sí, yo no creo que haya un agotamiento de las tramas, porque en todo caso siempre nos hemos contado las mismas historias y nos las hemos contado infinitamente bien en muchos momentos, sino que se debe más bien a lo que decía, a una hegemonía de la trama por encima de la idea que obedece a la gran confianza comercial y de los lectores en la novela. Creo que eso de creer que todo debían ser novelas y que debía escribirse una novela. Hay una cosa muy curiosa, y es que en la segunda parte del Quijote, en la que Cervantes ya ha publicado la primera parte, y además el Quijote y Sancho ya saben que son personajes de otra historia, etcétera, ya ha dado esto toda la vuelta, Cervantes mismo dice, que no lo dice con estas palabras, pero dice que qué pereza tener que hablar de Don Quijote y Don Quijote y Sancho, porque a muchos les pareció que todos los cuentos que había insertado dentro de la novela, las tramas dentro de la trama y todas las digresiones de la primera parte eran demasiadas. Y entonces dice, y ahora seguir a estos dos le da pereza, no dice que a él, dice que al autor Sidamete Benengeli. Ese momento de conciencia de me inventé la novela y ahora va a haber es que seguir una trama de dos andando en vez de meterle cosas y meterle, como dices tú, divagaciones y digresiones o cuentos insertados, como era el caso de la narrativa medieval. En ese momento Cervantes ya se está dando cuenta, creo yo, de medio la catástrofe que venía con la novela, con la necesidad de seguir una historia de principio a fin, de una gente ahí, ¿sí? Que por supuesto no es el caso del maravilloso Quijote, pero será el caso de de todos estos autores de final del siglo XX y del XXI, que son muchos, y hay unos virtuosos y formidables, como muchos ingleses, y otros muy malos. Pero todos parecería que las vanguardias del siglo XX, o sea, parecería que ni Joyce, ni Beckett, ni el Nouveau Roman francés les hubiera pasado por delante, como que les dio un terror. Y es gente que siguió escribiendo la novela decimonónica en el siglo XXI, pensando que la novela decimonónica se trataba acerca de la trama, que tampoco. O sea, Madame Bovary no es su trama, Madame Bovary es un estudio de la imaginación. Por eso es importante, ese es su tema. Su tema no es una señora que es infiel. Y entonces los novelistas creen que el tema de los libros es la trama, y el tema no ha sido la trama, y más gente se tiene que dar cuenta de eso, y hay por supuesto grandes y pequeños narradores que se dan cuenta de eso y que son muy buenos, pero hay muchos que no, y son pues unos señores ahí muy respetados en el ámbito cultural, bla, bla, bla. ¿Alguien más quiere preguntar? Buenas noches. Hola. Primeramente, me gustaría mencionar que me fascinó
tu perspectiva y cómo abordas las cosas y cómo toda la literatura que tú construyes parte de, digamos, como una disforma. No tiene que seguir ni necesariamente comenzar y por ende creo que tampoco terminar, sino que parte de un autodescubrimiento de experiencias de tu vida que dijiste que eran increíbles y de esto derivaba la pregunta. Como ver un pesebre, es increíble. Sí. Entonces, de esto derivaba mi pregunta y es si tú consideras que tu literatura es una creación o un descubrimiento. Esa es una muy buena pregunta y yo creo que en algún momento, en algún texto me lo he preguntado y bueno, y creo que lo que trato de hacer son, como he tratado de decir acá, un descubrimiento, descubrir esos vínculos entre las cosas y descubrir la inagotabilidad y la infinitud de las cosas, pero el texto en el que se cuenta ese proceso de tratar de descubrir es una creación. Entonces, una composición. Yo solía llamar a esos textos de Luces Abismales, de Somos Luces Abismales, composiciones. Pues, porque es que uno igual no es que pueda crear nada, ¿no? Bien, por acá hay otra pregunta. ¿Dónde? Aquí. Ah. Hola, ¿cómo Hola. están? Bien. Bueno, primero te admiro muchísimo, de hecho te amo, te sigo en Twitter todos los días. Gracias por decirme eso. Te amo también. Pues, bueno, mi pregunta es con relación al feminismo y es, digamos, si aún no he leído Luces Abismales, no me odies, obviamente lo leeré después de... No, no te odio, pero ojalá me amaras por eso. Entonces, ¿por qué me amas? Por Twitter, Por ok, Twitter, bien, me porque parece en un gran menos de motivo. 100 caracteres tengo que buscar casi todas las palabras en un diccionario. O sea, ¿En serio? eso, sí. No sé si soy muy inculto, tú eres muy rara escribiendo, pero... No, conozco palabras. Ok, mi pregunta va relacionada al feminismo. Ok. Yo también soy un fan, digamos, aliado del feminismo y quisiera saber si en Luces Abismales en alguna parte se acerca como tal al feminismo, porque sé que tú eres feminista, una gran feminista, por cierto. Y pues quiero saber si en Luces Abismales... Tú me vas a comprar un trago o algo ahora, ¿no? ¿Quieres? O sea, Te algo me invito vas a la comprar. Libertienda, hay trago, hay cóctel, está aquí a 2 cuadras. Está mi número. Bueno, ok, entonces, ¿está en algún capítulo, en algún fragmento, sección de Somos Luces Abismales, algo feminista, una trama feminista o historia? Todo es feminista porque es escrito por una feminista y las cosas que son escritas por una mujer que ha hecho conciencia, gracias, que ha hecho conciencia de cómo está el mundo construido, bueno, las instituciones del mundo construidas sobre un miedo patriarcal. Si eres consciente de ese miedo patriarcal que ha hecho el mundo, entonces escribes desde el lugar de esa conciencia. No hay ninguno de los ensayos que tematice el feminismo. He escrito ensayos sobre feminismo, sobre todo cuando tenía la columna de Vice, que eran unas columnas largas, eran unos ensayos realmente sobre feminismo y ahí están. Pero no, acá no es un tema del libro, pero por supuesto que está presente en el libro. Por acá hay otra. Hola, buenas noches. Bueno, tal vez lo que te vaya a preguntar, no sé si sea una tontería. Algún día miré un video donde pues tú hablabas de, bueno, de Fernando Vallejo, decías que tú piensas que él es bastante religioso, también hablas de Antonio Caballero, que pues que dices que para ti es el mejor escritor. Me gustaría que hablaras algo acerca de eso. Yo no creo que haya dicho que Antonio Caballero fuera el mejor escritor. No, Tal vez mejor- el mejor o columnista mejor de columnista, Colombia eso. en una época. Ok.
He admirado mucho las columnas de Antonio Caballero y de hecho incidieron mucho en mi formación. Cuando era adolescente lo leía siempre y lo admiré mucho. Lo admiro mucho todavía. Creo que es un muy buen escritor, creo que también su novela es muy interesante y creo que conoce la lengua formidablemente y creo que es una persona muy poco ingenua, creo que es de las personas menos ingenuas que hay en Colombia, creo que es alguien que también escapa al lugar común, creo que es analítico y creo que conoce. Me separa de él algo que me separa mucho de él, que es lo de los animales y también sus posturas antifeministas o desdeñosas del feminismo. Somos amigos, sin embargo, con una amistad que tiene un gran escollo, cada vez mayor, porque cada vez más lo que a mí más me interesa es el animalismo y la lucha por los derechos de los animales y por la liberación de los animales, y como ustedes saben, Antonio Caballero pues es un célebre defensor de las corridas de toros y un burlador de cualquier pensamiento que considere el sufrimiento de los animales. Entonces, esa es, pues, con respecto a él eso. Pero pues él tiene otras miles de virtudes y todo. Y Fernando Vallejo para mí es un místico y pertenece a la tradición de la mística, lo que yo he llamado, voy a citar, pero además no me acuerdo cómo es que lo he llamado, porque el malditismo, los malditos antioqueños, ¿sí? De estas personas que maldicen y que son antioqueñas, que somos antioqueñas. Pero lo he llamado también una mística de la imprecación, es decir, una búsqueda de, ¿cómo se dice en español? De hacerse vil, sí, gracias, perdón, a veces se me olvida, sí, de envilecerse a través de la maldición al otro y de la imprecación al otro para una especie de proceso de purificación de su propio corazón. Pero eso es un ensayo muy largo que escribí alguna vez. El que haya leído Casablanca la Bella pues sabe que es un libro religioso. Fernando Vallejo es eminentemente religioso. Su obra principal se llama La Virgen de los Sicarios y no es sarcástico. Es un libro en el que considera la trascendencia de la oración y no es contradictorio con su maldecir de los demás y maldecir de la realidad. La maldición constante es en últimas el insulto a otro, el insulto incesante es una forma de darle al otro un nombre y es un saludo amoroso. Pero eso lo explicaría más por extenso en un ensayo que luego les mando. Bien, nos quedan 2 preguntas. ¿Sí? Felicitaciones por tu presentación. ¿Dónde estás? Aquí. Hola. Es que cuando está uno frente a ti, pues que conoces tanto de literatura, de talleres y demás, trata uno como de que la pregunta le salga bien. Mi pregunta es esta: cuando empezaste a hablar sobre escribir, te apoyaste en el brazo del sillón y empezaste a escribir, pensando cómo transmito esto a mis lectores, cómo voy dando una idea para que ellos vayan metiendo dentro de lo que yo quiero decir. Cada cual lo va a interpretar a su manera, pero debo buscar unos mínimos que él pueda seguir. Mi pregunta es, ¿tú visualizas el lector? ¿Tienes un arquetipo de cómo debe ser un lector? ¿O escribes y espera que el lector aparezca? Bueno, pues primero lo que estaba tomando nota era de todo lo que me quería decir, porque no me iba a acordar, y entonces de todo lo que yo iba pensando, pues para ver si lo podía hilar. El lector eres tú, pero no porque yo te conozca a ti, que ni te conozco ni te voy a conocer, sino porque es esa individualidad de la segunda persona
a la que ni voy a conocer ni tal vez quiero conocer, a la que está dirigido todo lo que uno hace. Y eso es muy emocionante de ser escritor. Realmente, aunque es una romanticada, ese es el deseo incesante. La persona por la que yo hago todo es un extraño para mí y es infinitamente extraño para mí, y ese es mi lector. Y no es muchos, es uno, pero pues es cada uno. Bien, por acá a la derecha tienes la última pregunta, Carolina. Sí, ¿quién? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Yo no a sé cuál todos. es la derecha. Aquí, hola, ¿cómo estás? Hola. Bueno, te quería hacer una pregunta referente a Twitter, porque me parece muy interesante tu radicalidad ahí y tu agresividad a veces. Me parece algo, no sé, por lo menos yo, bueno, hablo de mí, entro a Twitter por vos, leerte a vos, por las palabras que el chico ya está diciendo. No sé, en Facebook también, tenés unas cosas muy interesantes, escribís cosas buenísimas ahí. ¿Por qué te interesa tanto educar por ahí? Porque también educas por ahí. ¿Por qué te interesa tanto ese Pues a veces, mundo virtual? ok, no sé si educo, a veces hago chiste con que educo. Lo que quiero es escribir por ahí, porque existe y porque se escribe ahí, entonces ¿por qué no voy a escribir por ahí? Yo quiero escribir en todas partes. Hay muchas maneras de responder esa pregunta y una ya la respondí de esta manera hace poco, pero nuevamente me voy a repetir y es, yo soy una persona no solo indisciplinada, sino que está contra la disciplina. Creo que la disciplina es uno de esos valores patriarcales masculinos, castrenses y monacales. Y que al escribir, y que esa cosa de la disciplina del escritor, y entonces que cuente el bobo de Vargas Llosa, siempre en todas partes, a mí me gusta decir el bobo de Vargas Llosa, me perdona. Dice, yo escribía, no sé, 8 horas y amarraba, o era él o era otro el que se amarraba a la silla. A mí todo eso me parece una ridiculez, una gran ridiculez. El escritor que tiene que escribir 8 horas al día, ¿para qué? O sea, igual podría no escribir, nadie necesita que se escriban unos u otros libros. Los libros no se hacen así. Para que un libro sea verdaderamente se necesitan Oriente y Occidente, etcétera. Pero no se hacen así, no se hacen con músculo. Y entonces, siendo una persona no solo indisciplinada, sino que no quiere disciplinarse, he encontrado en Facebook y en Twitter una manera de vivir escribiendo. Y lo que más me gusta de mi vida ahora es que siempre escribo. Cuando no estoy escribiendo en el libro que estoy haciendo, estoy escribiendo en Facebook y en Twitter. Pero además, cosas que escribo en Twitter o que escribo en Facebook luego están yendo, y muchas quedaron en ese libro Somos Luces Abismales, o luego se desarrollaron de distintas maneras allí, o lo que estoy escribiendo ahora, también muchas, pongo una idea en Twitter o unas notas o un pequeño ensayo en Facebook, y entonces yo no tengo un tiempo en el que escribo y un tiempo en el que no escribo. Yo vivo escribiendo, siempre estoy escribiendo en Facebook y en Twitter y en mis libros y en mi Word y en mis libretas. Y por otra parte, Facebook y Twitter tienen esta cosa de la publicación inmediata que me parece muy interesante porque expones el texto enseguida a unos lectores. Y en Facebook es sobre todo útil eso porque puedes corregir, editar infinitamente un mismo post, que tal vez algunos se habrán dado cuenta de que los edito y los edito. Y ya pusieron like y no saben a qué le pusieron like porque además la cosa cambia mucho, lo siento. Pero entonces son herramientas útiles. Y ahí está también la literatura. Una cosa de los carcamanes colombianos de la literatura de los señores estos. Es decir, que el libro es una gran cosa, el libro nunca va a morir porque el libro es un formato extraordinario, bla, bla, bla. Sí, los libros se pueden acabar, también se acabaron los rollos de papiro y se acabaron los códices medievales que encuadernaban muchas hojas de distintas cosas en un solo librote.
lo que uno escribe no son libros, lo que uno escribe es escritura. Y la escritura está en Facebook y en Twitter también, porque ahí está la escritura y ahí están también los lectores. Pero Twitter me ha interesado especialmente, me ha parecido un género. Y voy a escribir de esto dentro de poco, creo que la próxima vez de Arcadia o la siguiente escribir sobre esto, porque se parece es improvisar, pero es improvisar con ciertos límites y se parece mucho al rap, por ejemplo. Aunque pues, no tenga un metro y no tenga una rima, que a veces sí la tiene, se me ha parecido a eso y sí me interesa estar en Twitter. No soy una escritora que también escribe en Twitter, eso es parte de mi ser escritora y eso es mi obra también y escribo muchas cosas más bien bobísimas y otras que no tanto y todo eso es mi vida y es lo que yo hago, que es una sola cosa, no es distinto. Yo no soy una señora que tiene una vida privada y luego va a publicar unos libros con un seudónimo ni con mi nombre. Yo no tengo vida privada y no la quiero tener, yo quiero estar toda ahí. Bueno, sí, es privada mi traga, ni no me han preguntado quién es mi traga. No, porque quería que alguien me lo preguntara, me habría halagado. El libro de Carolina pueden conseguirlo en la librería que pusieron acá al lado. Les pido un fuerte aplauso para ella. Gracias.